Las tranquilas calles de Pine Valley siempre estaban en paz después de la medianoche, pero algo llamó la atención del oficial David Chin durante su ruta de patrulla habitual. Era la tercera vez esta semana que veía movimiento cerca del viejo roble en el parque infantil de Riverside Park. Al principio pensó que podría haber sido solo el viento jugando con las sombras, pero sus años de experiencia le dijeron lo contrario al reducir la velocidad de su patrulla cerca de la entrada del parque infantil. Sus faros recorrieron brevemente la zona, iluminando una pequeña figura que rápidamente se agachó detrás del equipo del parque infantil. Chen apagó el motor y se sentó en silencio, observando cómo la luna proyectaba suficiente luz para distinguir lo que parecía una niña de unos 12 años que llevaba una mochila que parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo. La había visto antes, siempre de noche, siempre sola. Tenía una forma particular de moverse, cuidadosa y deliberada, como alguien que quisiera pasar desapercibido. Lo que más le impactó no fue solo su presencia a esas horas, sino cómo parecía tener una rutina. Llegaba alrededor de la medianoche, buscaba un lugar cerca del tobogán y sacaba lo que parecían libros escolares. Zen había sido policía durante 15 años y algo en esta situación le apesadumbraba. Aprendió a confiar en sus instintos, y ahora mismo le decían que no era solo un niño que se escapaba en busca de aventuras. La forma en que se acurrucaba con su chaqueta demasiado grande, como a veces se detenía para frotarse las manos en busca de calor, no eran las acciones de alguien que salía a divertirse cada vez que intentaba acercarse. Ella se desvanecía en las sombras, dejando solo pequeños rastros de su presencia. Un lápiz aquí, un envoltorio de caramelo allá. Pero esta noche era diferente. Mientras Chen observaba, notó que cojeaba ligeramente, apoyando su pie derecho. Sus instintos paternales se activaron, anulando su habitual cautela. Buscó su linterna, pero se detuvo. Años de experiencia le habían enseñado que a veces el acercamiento directo no era la mejor opción. En lugar de eso, agarró el termo de café que apenas tocó y el sándwich que su esposa le había preparado para su descanso de medianoche. Tal vez pensó que ofrecer comida funcionaría mejor que hacer preguntas. Al salir del coche, la grava crujió suavemente bajo sus botas. Podía verla tensarse, lista para correr, pero algo la hizo detenerse. Quizás fue la forma en que él deliberadamente hacía ruido para anunciar su presencia, o quizás fue Hobie, quien mantuvo la distancia bajo la farola, donde ella podía verlo claramente. «Hace bastante frío aquí afuera», gritó suavemente. Su voz llegó justo lo suficiente como para llegar a ella. «Tengo café y un sándwich. No me los voy a terminar. ¿Te gustaría?» Levantó los artículos, asegurándose de mantener sus movimientos lentos y visibles durante lo que pareció una eternidad. Ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido distante del tráfico y el suave crujido de las cadenas del columpio en la brisa. Luego, lentamente, la chica emergió de detrás del tobogán en la penumbra. Chen pudo verla con más claridad ahora. Una joven negra con el cabello pulcramente trenzado y ropa limpia pero desgastada. Sus ojos, aunque cansados, tenían una aguda inteligencia que parecía evaluarlo con la misma atención que él. Al observarla, dio unos pasos cautelosos hacia adelante, deteniéndose justo al borde de la sombra proyectada por el juego de juegos. La barbilla notó cómo ella seguía, mirando a su alrededor, siempre consciente de su entorno, siempre lista para correr. Era el tipo de conciencia que ningún niño debería desarrollar y le hizo un nudo en la garganta por la emoción. La niña abrió la boca como para hablar y luego la volvió a cerrar. La incertidumbre se dibujaba en su rostro. Chen esperó pacientemente, manteniendo una expresión amable y abierta. A veces sabía que el silencio hablaba más fuerte que las palabras. Y en ese momento, mientras estaban en el tranquilo patio de recreo bajo las estrellas, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Durante las siguientes semanas, el oficial Chen no podía quitarse de la cabeza la imagen de la joven. Cada noche, durante su patrulla, sus ojos se dirigían al patio de recreo con la esperanza de encontrarla de nuevo.
Su compañero oficial en la estación había empezado a notar su preocupación. «Lo estás pensando demasiado. Le dicen que los niños se escapan todo el tiempo. Es solo rebeldía adolescente», pero Chen sabía que no era así. 20 años en el bosque le habían enseñado a reconocer la diferencia entre rebelión y desesperación. Durante sus informes matutinos, se encontraba mirando los informes de incidentes buscando alguna mención de niños desaparecidos o hogares con problemas en la zona. No surgió nada, lo que de alguna manera lo preocupó aún más. Una noche particularmente fría, mientras el otoño daba paso al invierno, vio huellas frescas en el rocío de la mañana que conducían al parque infantil. La siguió hasta un grupo de arbustos detrás del columpio. Allí, parcialmente oculta a la vista, había una mochila morada desgastada. Se le encogió el corazón al ver lo que contenía. Ropa cuidadosamente doblada, un cepillo de dientes envuelto en toallas de papel y varios cuadernos escolares con una caligrafía perfecta. Los cuadernos pertenecían a alguien llamada Amy y las tareas dentro tenían una marca roja brillante en la parte superior. Esta chica, quienquiera que fuera, no estaba simplemente dando vueltas por el parque. Vivía allí, y a pesar de las dificultades que enfrentaba, seguía manteniendo excelentes calificaciones. Chen estaba sentado en su patrulla esa noche con una manta de repuesto y algunos bocadillos de caza en el asiento del pasajero. Su esposa había notado su distracción durante la cena y, sin que él tuviera que explicarle mucho, había empacado comida extra por si acaso. Por eso se casó con ella. Ella siempre entendía las cosas que él no podía expresar con palabras. Alrededor de la medianoche, justo a tiempo, una pequeña figura apareció al borde del parque. Chen la observó mientras recuperaba su mochila de los arbustos, revisaba su contenido y se sentaba en su banco habitual. Esa noche, sacó lo que parecía un libro de texto de matemáticas y una pequeña linterna. Otros oficiales podrían haberlo llamado así e inmediatamente podrían haberlo tratado como cualquier otro caso, pero Chen había trabajado con suficientes niños con problemas como para saber que la confianza debía preceder a la acción. Un movimiento en falso podría hacerla correr y entonces quién sabe qué podría pasarle. Notó que llevaba la misma chaqueta que antes, aunque la temperatura había bajado considerablemente. Mientras intentaba escribir, sus manos temblaban ligeramente por el frío, lo cual era suficiente para Chen. Ya no podía quedarse sentado. Respirando hondo, salió del coche asegurándose de caminar con la suficiente fuerza para que ella lo oyera venir, igual que la última vez. Se tensó, lista para correr, pero al reconocerlo, se quedó quieta, aunque sus ojos permanecieron fijos en el camino que tenía detrás. ¿Debe ser muy importante trabajar en ello aquí afuera?, preguntó con indiferencia. Manteniendo la distancia, preguntó la chica apretando su libro de texto con más fuerza, pero no respondió. Lentamente, sacó la manta y los bocadillos de detrás de su espalda. «Mira», dijo él. En voz baja, «no estoy aquí para causar problemas, pero hace demasiado frío para que alguien esté sentado aquí afuera por la noche. ¿Podrías al menos llevarte esto?». Colocó los objetos en el suelo y retrocedió un paso, dándole espacio durante un largo rato. Ninguno de los dos se movió, y luego, muy lentamente, tomó la manta y se la envolvió en los hombros. El alivio en sus ojos hizo que a Chen se le oprimiera el pecho. «Estoy aquí todas las noches», dijo con suavidad, «a la misma hora, por la misma ruta, si alguna vez necesitas algo, aunque sea un lugar cálido para hacer la tarea, la calefacción de mi coche funciona bastante bien». Golpeó el capó de su patrulla y le dedicó una pequeña sonrisa mientras se giraba para irse. Oyó un suave «gracias» tras él. No era mucho, pero era un comienzo. Y a veces, Chen sabía por experiencia que un comienzo era todo lo que se necesitaba para cambiar la vida de alguien. Caminando de vuelta a su coche, empezó a hacer planes para mañana. Llevaría chocolate caliente en lugar de café y tal vez las famosas galletas con chispas de chocolate de su esposa. Pequeños pasos, se recordó a sí mismo. Pequeños pasos para ganarse la confianza y, con suerte,
Descubrir que había llevado a esta joven y brillante estudiante a buscar refugio en un patio solitario por la noche. La noche en que todo cambió, empezó como cualquier otro oficial. Chen llegó al patio con 2 tazas de chocolate caliente al notar que Amy parecía preferir las bebidas dulces al café. El vapor se elevó en delicados volutas contra el aire frío mientras esperaba en su lugar habitual. Cuando Amy apareció detrás del viejo roble, algo era diferente. Su habitual andar cuidadoso había sido reemplazado. Arrastrando los hombros, exhausta, normalmente erguida a pesar de que todo estaba hundido bajo el peso de algo más que su mochila, el corazón de Chen se encogió al ver un día difícil. Él gritó suavemente, sosteniendo el chocolate caliente como ofrenda de paz para su sorpresa. En lugar de su habitual vacilación, Amy caminó directamente hacia él bajo la luz de la calle. Pudo ver ojeras y lo que parecían lágrimas secas en sus mejillas. Saqué una A en mi proyecto de ciencias, dijo en voz baja, aceptando la taza con manos temblorosas. Era la primera vez que le decía más de 1 o 2 palabras. Su voz era suave pero clara, como la de alguien acostumbrado a hacerse oír en una biblioteca silenciosa en lugar de en un aula ruidosa. ¡Qué increíble!, dijo Chen, con cuidado de mantener un tono informal, incluso mientras su corazón se aceleraba ante este avance, aunque algo me dice que eso no es lo que te preocupa. Amy tomó un pequeño sorbo de su chocolate caliente y luego otro más grande, como si su calor le diera valor. Mamá solía ayudarme con ciencias, dijo. Finalmente, era realmente buena explicando las cosas mejor que los libros de texto. Chen notó el pasado inmediatamente, pero no hizo ningún comentario. Señaló el banco cercano. Quiero sentarme. Me duelen los pies de tanto caminar. El ritmo de todo el día. Para su alivio, ella asintió y lo siguió hasta el banco. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos, bebiendo su chocolate caliente y observando su respiración, formando nubes en el aire frío. Murió hace 6 meses. Amy continuó repentinamente, mirando fijamente su taza. Cáncer. Los médicos dijeron que lo detectaron demasiado tarde. Su voz se quebró un poco, pero ella siguió adelante. Papá lo intentó, de verdad. Lo hizo durante el primer mes o 2. Me preparaba el almuerzo todos los días. Me ayudaba con la tarea. Todo lo que mamá solía hacer. Chen escuchó atentamente, luchando contra el impulso de acercarse y consolarla. Necesitaba contar su historia a su propio ritmo. Luego, él empezó a beber. Los dedos de Amy se apretaron alrededor de su taza. No mucho al principio, solo 1 o 2 cervezas después del trabajo, pero luego se quedó callada mordiéndose el labio. Ahora no vuelve a casa. Casi todas las noches, cuando lo hace, es diferente. No es mala intención, añadió rápidamente, viendo que la expresión de Chen simplemente no estaba allí, como si aún me estuviera mirando directamente. Eso debe ser muy difícil, dijo Chen en voz baja, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Por eso vienes? Aquí, Amy asintió. Aquí hay silencio. Puedo concentrarme en mi tarea. Y dudó. Luego continuó en un susurro. A veces es más fácil que estar en casa con todas las fotos de mamá mirándome. Papá no las ha quitado. Ni siquiera las mira. Pero tampoco me deja moverlas. Chen sintió que sus ojos ardían con lágrimas en los ojos. Esta chica, esta increíblemente valiente chica llevaba meses cargando con este peso sola, yendo a la escuela, manteniendo sus calificaciones, cuidándose, mientras saludaba a su madre y veía a su padre desaparecer en su propio dolor. Amy, le dijo con dulzura, ya no tienes que lidiar con esto sola. Hay gente que puede ayudar, que quiere ayudarte a ti y a tu padre. Ella lo miró y, de verdad, lo miró por primera vez. En sus ojos vio una mezcla de esperanza y miedo, confianza, luchando contra la incertidumbre. No quiero perderlo también. Ella susurró, es todo lo que me queda. Chen asintió, comprensivo. A veces, lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda,
no solo para nosotros, sino para quienes amamos. Sacó su tarjeta y se la entregó. Mi número está ahí, de día o de noche. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Lo prometo. Amy tomó la tarjeta, recorriendo con el dedo las letras en relieve. Una lágrima rodó por su mejilla mientras asentía. Lo prometo. Mientras estaban sentados en el tranquilo patio, compartiendo el último chocolate caliente, Chen sabía que esto era solo el principio. El camino por delante sería desafiante, pero al menos ahora. Amy tendría que regresar sola a la comisaría a la mañana siguiente. El agente Chen no podía concentrarse en el papeleo. La conversación con Amy seguía dando vueltas en su mente después de 20 años. En la policía, aprendió que siempre había más piezas del rompecabezas de las que se veían a simple vista. Necesitaba comprender el panorama completo si quería ayudarla adecuadamente durante su hora de almuerzo. Chen pasó por la dirección que había encontrado en el directorio de la escuela. La casa era pequeña pero bien cuidada, con pintura azul descolorida y adornos blancos. Las flores, que claramente habían sido plantadas con cuidado, ahora se marchitaban en el jardín delantero. Un coche plateado estaba aparcado en la entrada, cubierto de una fina capa de polvo, como si no se hubiera movido en semanas. Aparcó al otro lado de la calle y observó un rato. El barrio estaba tranquilo, principalmente parejas mayores y familias jóvenes. Un lugar donde todos se conocían, o al menos solían conocerse. El tipo de lugar donde una pelea familiar no debería haber pasado desapercibida durante tanto tiempo. La señora Lee, de The Corner House, estaba regando sus plantas. Cuando Chen se acercó, su rostro se iluminó al reconocerlo. Había reportado algunos pequeños disturbios a lo largo de los años y Chen siempre los había manejado con paciencia y respeto. Esa pobre familia, dijo, negando con la cabeza cuando Chen mencionó a Amy. Linda, esa era la madre de Amy. Era el alma de la calle, siempre organizando fiestas vecinales, ayudando con el huerto comunitario. Luchó con todas sus fuerzas, ¿sabes? Hasta el final, Chen se enteró de que el padre de Amy, Robert, había sido contador en una gran empresa del centro, una de esas personas que podían hacer cálculos complicados mentalmente. La señora le explicó que solía ayudar a todos con sus impuestos, pero después de que Linda falleciera, su voz se fue apagando mientras miraba la casa silenciosa. Fue como si se le hubiera apagado la luz. Más tarde, esa misma tarde, Chen Bi visitó la escuela secundaria Lincoln. La directora, una mujer un poco canosa y de cabello gris, no necesitó mucha insistencia para hablar de Amy. Es una de nuestras estudiantes más brillantes, dijo, sacando el expediente de Amy, incluso ahora. Su trabajo es excepcional, pero dudó y luego continuó en voz más baja. Nos preocupa que siempre entregue su tarea, pero últimamente parece cansada en clase. Algunos profesores. La he notado usando la misma ropa varios días seguidos. El director le mostró a Chen las últimas tareas de Amy. A pesar de todo lo que pasaba en casa, su trabajo era impecable. Problemas matemáticos complejos resueltos. Ensayos de ciencias paso a paso, escritos con letra clara. Proyectos de estudios sociales que demuestran una profunda comprensión. No era solo una buena estudiante, era una niña. Intenta desesperadamente aferrarse a la normalidad a través de sus estudios. Hemos intentado contactar a su padre. El director continuó, pero nunca responde a nuestras llamadas cuando enviamos cartas a casa. Amy las trae con su firma, pero le dirigió a Chen una mirada significativa. Él entendió que sospechaban que Amy las firmaba ella misma. Al salir, se empasó por el tablón de anuncios de la escuela entre los coloridos anuncios. Elementos y carteles del club. Vio una foto de la feria de ciencias del año pasado. Amy estaba orgullosa junto a un proyecto sobre energía solar. Detrás de ella, una mujer con la misma sonrisa brillante, Linda. Se dio cuenta de que tenía las manos sobre los hombros de Amy. Se veían tan felices, tan llenas de vida.
La última parada de su investigación fue el centro de la ciudad, donde estaba ubicada la oficina de Robert. El guardia de seguridad del edificio lo recordaba. Sí, todavía viene. A veces, dijo el guardia, revisando su registro, pero ya no en horario regular. Bost ha sido comprensivo dadas las circunstancias, pero se encogió de hombros, dejando el resto sin guardar. Mientras Chen conducía de regreso a la estación, todas las piezas comenzaron a encajar. Una familia destrozada por la pérdida, un padre ahogado en el dolor, una niña que intentaba mantener todo unido mientras su mundo se desmoronaba. Pero lo que más le impactó fue cuántas personas habían visto partes del problema. Vecinos, maestros, compañeros de trabajo, pero de alguna manera, yo, había terminado durmiendo en un parque infantil. Se detuvo y sacó su teléfono, revisando sus contactos hasta que encontró el número que necesitaba. Su esposa trabajaba en un centro de terapia de duelo especializado en ayudando a familias. Habían ayudado a familias de policías a lidiar con la pérdida antes. Tal vez podrían ayudar a Amy y a su padre también. A veces recordaba a su esposa diciendo que la gente no solo necesita ayuda, sino que necesita la ayuda adecuada. Mirando la puesta de sol, Chen sabía que tenía que hacer a continuación. No bastaba con conocer la historia de Amy. Era hora de actuar. Esa noche era la más fría de la temporada. La temperatura había bajado a cero y el viento cortaba incluso las chaquetas más gruesas. El oficial Chen llegó al parque antes de lo habitual. Con palabras que le roían el estómago, esperaba que Amy tuviera la sensatez de quedarse en casa esa noche, pero algo le decía que no lo haría. Estaba cerca de la medianoche. Vio su figura familiar dirigiéndose a su lugar habitual, pero algo era diferente en sus movimientos. Más lento, más derrotado a medida que se acercaba. Su corazón casi se detuvo. Estaba encorvada sobre un libro de texto, intentando escribir, mientras sus manos temblaban de frío. Junto a ella había varios periódicos cuidadosamente doblados en mantas improvisadas. El sitio golpeó a Chen como un golpe físico que había visto mucho en sus años. Como policía, accidentes, crímenes, todo tipo de tragedias humanas, pero ver a esta joven brillante y valiente intentando hacer su tarea bajo la luz de la calle, envuelta en periódicos, algo en su interior se rompió. Amy, llamó suavemente. Con la voz entrecortada, ella levantó la vista y bajo el intenso resplandor de la luz de la calle, pudo ver que sus labios tenían un tinte azulado. Llevaba demasiado tiempo aquí afuera. Tengo que terminar este ensayo, dijo. Le castañeteaban los dientes ligeramente. Es para mañana y no pude concentrarme en casa. Papá regresó, pero él. Su voz se fue apagando, apretándose los periódicos sobre los hombros. Chen sintió lágrimas en los ojos en ese momento. No veía solo a Andy. Estaba viendo a su propia hermana de hace 30 años intentando estudiar en el coche después de que su familia perdiera su hogar. Si no hubiera sido por una amable profesora que se dio cuenta y les consiguió ayuda, dijo con voz suave pero firme. Puedes terminar tu tarea en mi coche. La calefacción funciona de maravilla. Cuando ella dudó, añadió, por favor, Amy. Prometo ayudarte a recordar. Déjame cumplir esa promesa. Lentamente, recogió sus cosas y lo siguió hasta la patrulla. El aire cálido la golpeó. No pudo reprimir un pequeño escalofrío de alivio. Chen le entregó un termo de chocolate caliente y vio cómo sus mejillas volvían a ponerse coloradas. Mi papá, dijo ella de repente, mirándola fijamente. Las manos la envolvieron en el termo. Intentó cocinar la cena esta noche. La primera vez desde que mamá lo hizo. Tragó saliva con dificultad, pero él no pudo encontrar su caja de recetas. Se molestó tanto que empezó a tirar cosas y a llorar. Nunca lo había visto llorar antes. Ni siquiera en el funeral. Chen escuchó su desgarrador comentario, tanto por padre como por hija. Él seguía diciendo que lo sentía. Amy continuó. Su voz apenas era un susurro. Lo siento por mamá. Lo siento por mí. Luego agarró sus llaves y se fue.
Tenía miedo de que pudiera. No pudo terminar la frase. Por eso viniste aquí. Chen dijo suavemente. No era una pregunta. Amy asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. No sé cómo ayudarlo, admitió. Con la voz quebrada. Mamá sabría qué hacer. Siempre supo qué hacer. Chen metió la mano en. Se metió en el bolsillo y sacó una foto que llevaba desde su visita a la escuela. Mostraba a Amy y a su madre en la feria de ciencias, ambas radiantes a la cámara. La mano de Amy temblaba al tomarla. Tu madre no dejó de ser madre solo porque las cosas se pusieran difíciles. Chen dijo suavemente, y tu padre no ha dejado de ser padre. Simplemente está perdido ahora mismo, ahogándose en su dolor, pero hay gente que puede ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Ayúdenlos a ambos. Amy trazó la sonrisa de su madre en la foto. Las lágrimas caían libremente. La extraño mucho, susurró. Lo sé, dijo Chen con la voz ronca por la emoción. Está bien extrañarla, pero también está bien pedir ayuda. Tu madre querría que tanto tú como tu padre. Estarás bien, no tienes que cargar con este peso, Al. Mientras Annie lloraba en silencio en el calor del coche patrulla, Chin hizo una promesa silenciosa no solo a ella, sino también al recuerdo de su madre. Esta valiente niña no pasaría otra noche en el frío. Era hora de conseguirles a ella y a su padre la ayuda que necesitaban desesperadamente. A la mañana siguiente, el oficial Chen estaba sentado en su sala rodeado de papeles y números de teléfono. Su esposa Lisa, trabajadora social durante 20 años, estaba sentada a su lado haciendo llamadas y tomando notas. Ambos habían estado despiertos toda la noche buscando todos los recursos que se les ocurrieron. El centro de terapia de duelo tiene una vacante esta tarde. Lisa dijo, cubriendo el altavoz del teléfono con la mano, y tengo un amigo en el centro de recuperación que puede acelerar una evaluación para su padre. Chen asintió, sintiendo el peso del agotamiento, pero sabiendo que no podían parar después de dejar a Amy en la escuela esa mañana, asegurándose de que tuviera un desayuno caliente y ropa limpia de los suministros de emergencia que guardaban en la comisaría. Chin había pedido un favor al juez Thompson en menos de una hora. Documentos de custodia temporal de emergencia que protegerían a Amy mientras ayudaban a su padre a recuperarse. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono de Chen. Era la señora Lee, del vecindario de Amy. La casa de Robert, dijo, rápido, se ve terrible, agente Chen. Solo está sentado en su auto en la entrada, mirando al vacío. Chen tomó sus llaves y le dio las gracias antes de salir. Cuando llegó a casa de Amy, encontró a Robert exactamente como la señora Lee lo había descrito. Desplomado al volante de su auto polvoriento, todavía con la ropa de ayer. En lugar de acercarse con sirenas o autoridad, Chen simplemente golpeó la ventanilla del auto. Robert levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos y desenfocados. El señor Chen dijo suavemente, creo que es hora de que hablemos de Amy. Al oír el nombre de su hija, algo brilló en los ojos de Robert. Miedo, vergüenza, reconocimiento. Asintió levemente y Chen lo ayudó a salir del auto. Dentro de la casa, las señales del colapso de anoche estaban por todas partes. Papeles esparcidos, sillas volcadas, un marco de fotos roto. Le fallé. Robert susurró, recogiendo una foto de su esposa del suelo. Les fallé. Chen se sentó frente a él en la mesa de la cocina. No, dijo con firmeza, no has fracasado, te estás ahogando. Hay una diferencia y estamos aquí para ayudarlos a ambos a recuperar el aliento durante la siguiente hora. Chen le contó a Robert todo sobre las noches de Amy en el patio, sobre sus calificaciones perfectas a pesar de todo, sobre su miedo a perder a su padre también. Con cada palabra, Robert parecía quebrarse un poco más, hasta que finalmente se rompió la presa. Linda siempre fue la fuerte, él creía que ella habría sabido qué hacer. No, no puedo. Tu esposa era fuerte. Chen asintió en voz baja, y ella también ayudó a que Amy fuera fuerte. Pero ser fuerte no significa hacerlo todo solo,
A veces significa ser lo suficientemente valiente para aceptar ayuda cuando Chin le explicó el plan, tutela temporal. Mientras Robert recibía tratamiento, terapia para padre e hija, grupos de apoyo para familias que lidian con la pérdida, esperaba resistencia. Robert lo miró con una esperanza desesperada. ¿La perderé?, preguntó con la voz quebrada. No. Chen le aseguró que no se trata de llevarse a Amy. Se trata de darles a ambos la oportunidad de sanar juntos. Más tarde esa tarde, Chen observó cómo Robert ingresó al centro de recuperación. El consejero de admisión fue amable pero firme al explicarle el programa y sus reglas. Cuando Amy llegó después de la escuela, corrió hacia su padre y lo abrazó en su primer abrazo real en meses. Lo siento mucho, cariño, susurró Robert en el cabello de su hija. Mejoraré, te lo prometo. Mientras Chen los veía despedirse, temporal, se recordó. Sintió a Lisa apretarle la mano. Había venido a ayudar a explicarle todo a Amy. Pero ahora ella solo estaba con él, presenciando este momento de final y comienzo. Todos estarán bien, dijo en voz baja. Chen asintió y observó cómo Amy saludaba a su padre a través de las ventanas del centro. El camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora todos caminaban en la dirección correcta. El centro de recuperación se convirtió en el hogar de Robert durante los siguientes 30 días. Cada mañana asistía a terapia de grupo y aprendía que su historia no era única, que el dolor y la pérdida habían empujado a muchos otros a una oscuridad similar. Por las tardes se reunía con consejeros que lo ayudaban a comprender que ahogar su dolor en alcohol no solo había dolido. Él había obligado a su hija a crecer demasiado rápido. Mientras tanto, Amy se quedó con el oficial Chen y su esposa Lisa. Al principio, estaba callada, casi de puntillas por la casa, como si temiera ocupar espacio, pero gradualmente, con el suave aliento de Lisa y los chistes de papá de Chen, que eran terribles, pero la hacían sonreír de todos modos, comenzó a relajarse una noche, aproximadamente una semana después de su estadía. Chen encontró a Amy sentada en la mesa de la cocina mirando su tarea de matemáticas, pero sin verla realmente. Recibí una carta de papá hoy. Ella dijo sin levantar la vista que había estado sobrio durante 8 días. Chen se sentó a su lado esperando pacientemente. Había aprendido que Amy, como muchos niños, había crecido demasiado rápido, necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Escribió sobre mamá. Continuó con voz suave sobre cómo se conocieron en la universidad cuando ella le dio clases particulares de química. Dijo que había olvidado cómo hablar de ella sin que le doliera, pero su consejero lo está ayudando a recordar los buenos tiempos. La noticia del progreso de Robert se extendió por la comisaría. Los compañeros oficiales de Chen, muchos de los cuales habían visto cómo se desarrollaba esta historia, comenzaron una colección. Recordaron a Linda, quien horneó galletas para la fiesta navideña de la comisaría el año anterior, antes de que enfermara. Recordaron a Robert, quien había ayudado a varios oficiales con sus impuestos. El director de la escuela llamó una tarde. Su voz estaba emocionada. Encontramos el proyecto de Amy para la Feria de Ciencias Guardado. Dijo que era el que hizo con su madre el año pasado. ¿Estaría bien exhibirlo de nuevo? Creemos que podría ayudar a otros estudiantes a entender la energía renovable. Cuando Chen se lo contó a Amy esa noche, sus ojos se iluminaron. Por primera vez en semanas, a mamá le gustaría eso. Dijo que siempre decía que la ciencia se trataba de mejorar el mundo, un descubrimiento a la vez. La exhibición del proyecto se convirtió en algo más grande. Maestros y estudiantes trabajaron juntos para crear una pequeña exposición sobre energías renovables con el proyecto de Amy como pieza central. Agregaron una placa dedicada a Linda en honor a sus contribuciones al programa de ciencias de la escuela. Robert se enteró durante una de sus sesiones de terapia esa noche. Él escribió: «Gáname una carta más larga de lo habitual. Estoy orgulloso de ti», escribió. Y mamá también lo estaría, no solo del proyecto, sino de lo valiente y fuerte que has sido. Estoy trabajando duro para ser el padre que te mereces.
Chen observó a Amy leer la carta durante el desayuno. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez no eran lágrimas de tristeza. Suena como papá otra vez, susurró como solía estar en la estación. El capitán de Chen lo tomó aparte una mañana. Los otros oficiales habían hecho más que solo recaudar dinero. Se habían comunicado con negocios locales para explicarles la situación. Una mueblería se ofreció a ayudar a redecorar la habitación de Amy cuando regresara a casa. Un restaurante local prometió comidas gratis durante el primer mes después de la liberación de Robert. El taller mecánico se ofreció a reparar su auto, que no había recibido mantenimiento desde que Lind falleció. La comunidad no es solo sobrevivir en el mismo lugar, dijo el capitán, entregándole a Chen un sobre lleno de tarjetas de regalo y promesas de ayuda. Se trata de apoyarnos mutuamente cuando alguien se cae. Cuando Chen trajo el sobre a casa, Lisa estaba ayudando a Amy con su tarea de historia. Se sentaron juntas a la mesa de la cocina, revisando todas las notas y ofertas de apoyo. Amy tocó cada tarjeta con delicadeza, como si fueran objetos preciosos. No sabía que a tanta gente le importaba, dijo en voz baja. A veces, Lisa respondió apretándole la mano. La gente solo necesita saber cómo ayudar. Tu papá está haciendo su parte al mejorar. Todas estas personas también están haciendo su parte. Eso es lo que significa la comunidad. Esa noche, mientras Chen conducía por el parque infantil durante su patrulla, miró el banco donde había hablado realmente con Amy por primera vez. Ahora estaba vacío, pero no con tristeza. En lugar de ser un refugio de un hogar roto, se había convertido en un símbolo de donde comenzó la sanación. El día antes de que Robert completara su programa de 30 días, el oficial Chen lo visitó. En el centro de recuperación, el cambio fue notable. La mirada de Robert ahora estaba clara. Su mano firme. Mientras organizaba una pila de papeles sobre la mesa, entre ellos, la mirada atormentada que había ensombrecido su rostro durante tanto tiempo había sido reemplazada por algo más. Determinación, dijo Robert, mientras escribía a toda velocidad lo que parecía un horario semanal. Es un plan para cuando vuelva a casa, reuniones regulares de Alcohólicos Anónimos, sesiones de terapia, incluso clases de cocina. Sonrió levemente. A Amy siempre le encantaba cuando Linda y yo cocinábamos juntas. Quiero darle eso de nuevo. Chen notó otros papeles, solicitudes de empleo, planes de presupuesto, incluso folletos para grupos de apoyo para el duelo a los que podían asistir juntos. Robert había hecho más que simplemente mantener la sobriedad. Se había reconstruido desde cero. La parte más difícil, admitió Robert, su voz se suavizó. Revisé las cosas de Linda con mi consejero. Encontramos su caja de recetas. Sacó una caja de madera desgastada, con las esquinas alisadas por años de uso. Estaba en el fondo de la despensa todo el tiempo. Amy solía ayudarla a organizar estas tarjetas todos los domingos. Cuando Robert abrió la caja, el aroma a especias y recuerdos llenó el aire. Linda escribió pequeñas notas en algunas de ellas. Dijo levantando con cuidado una tarjeta. La favorita de Amy o perfecta para los días lluviosos. No podía mirarlas antes. Ahora parecen regalos que nos dejó. Mientras tanto, en casa de Chen, Amy se preparaba para el regreso de su padre. Lisa la había ayudado a clasificar la ropa de Linda que había guardado. Seleccionó piezas especiales para conservar y donó otras a familias necesitadas. Cada artículo que manejaban se convertía en una oportunidad para compartir un recuerdo. Hombre, usa este suéter. En cada reunión de padres y maestros, dijo Amy, sosteniendo un cardigan azul suave. Dijo que era su amuleto de la suerte. De llorar, sonrió al recordar que las sesiones de terapia también la estaban ayudando. Enseñándole que recordar no tenía por qué perjudicar el apoyo de la comunidad. Se había fortalecido aún más. La ferretería local donó pintura y útiles para refrescar la casa. Los maestros de Amy reunieron materiales de estudio para ayudarla a mantenerse al día con sus clases.
Incluso la señora Lee, de al lado, había estado ocupada cuidando el jardín de flores de Linda, asegurándose de que floreciera cuando Robert llegara a casa. Una tarde, mientras ayudaba a Amy con su tarea de ciencias, Chen recibió una llamada inesperada. Era del antiguo jefe de Robert en la firma de contabilidad. Habíamos estado en su puesto. El hombre explicó, después de lo que pasó con Linda, todos la queríamos. Queríamos que Robert, de urgencias, supiera que tiene un lugar aquí cuando esté listo. Al principio, a tiempo parcial, por supuesto, mientras continúa su recuperación. Cuando Chen compartió esta noticia con Amy, ella lo abrazó fuerte. Papá siempre decía que sus amigos del trabajo eran como familia. Ella susurró, supongo que tenía razón. El día antes del alta de Robert, Amy pasó horas en la cocina de Chen con Lisa practicando. Una de las recetas de su madre, galletas con chispas de chocolate que Linda había hecho famosas en las ventas de pasteles de la escuela. La tarjeta de la receta estaba salpicada de viejas manchas de vainilla y marcada con la familiar caligrafía de Linda. Hecho con amor. El ingrediente secreto mientras el cálido aroma de las galletas llenaba la casa. Amy Reed. Otra nota de su padre. Escribió sobre su última sesión de terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a ser madre y padre, sobre lo orgullosa que estaría Linda de la fuerza de su hija. ¿Crees que estaremos bien?, le preguntó Amy a Chen mientras guardaban las galletas en un recipiente. De verdad bien. Pensó Chen en todo lo que había visto durante el último mes. La comunidad uniéndose, la determinación de Robert por cambiar, la resiliencia de Amy y los innumerables pequeños actos de bondad que habían ayudado a sanar a esta familia rota. ¿Recuerdas ese proyecto de ciencias que hiciste? Dijo que hablaba de cómo los pequeños cambios pueden crear grandes resultados. Amy asintió. Bueno, creo que eso también aplica a las familias. Estos pequeños pasos que tú y tu papá están dando están sumando algo hermoso. Amy sonrió con una sonrisa sincera que llegó a sus ojos. Mamá decía, es el mejor tipo de experimento científico, uno que demuestra que el amor es más fuerte que cualquier cosa. Habían pasado 6 meses desde aquella fría noche en el patio. El agente Chen llegó a una casa familiar, ahora brillante, con pintura fresca y flores florecientes. El sonido de la risa se filtraba por una ventana abierta. Un sonido que antes parecía imposible en este lugar de sombras y silencio interior. Robert y Amy estaban sentados a la mesa de la cocina, rodeados de libros de texto y las tarjetas de recetas de Linda. Estaban planeando su menú semanal, un ritual que habían creado durante la terapia familiar. Las paredes, antes cargadas de recuerdos intactos, ahora mostraban una mezcla de fotos antiguas y nuevas. La sonrisa de Linda observaba su sanación. El agente Chen gritó, saltando para abrazarlo. Su rostro estaba más brillante ahora. Las ojeras habían desaparecido hacía tiempo. En el refrigerador, detrás de ella, una tarjeta de calificaciones reciente mostraba todas las calificaciones A, pero esta vez se las había ganado en un escritorio en casa, no en un frío banco del parque. Simplemente revisando cómo estaban, Chen sonrió al aceptar el abrazo. Lo hacía con menos frecuencia ahora, pero no podía romper el hábito de asegurarse de que estuvieran bien, aunque no necesitaban mucho. Robert levantó la vista de su cuaderno, con la mirada lúcida y presente. Llevaba 6 meses sobrio. Se notaba en todo, desde su camisa planchada hasta sus manos firmes. Quédate a cenar. Dijo que Amy estaba haciendo la famosa lasaña de su madre. Es incluso mejor que yo. Eso es porque no me olvido del ingrediente secreto. Amy bromeó sacando una vieja tarjeta de recetas. Mamá la escribió aquí. Extra de amor en cada capa. La encimera de la cocina sostenía una pila de folletos, ya no para programas de recuperación, sino para universidades. Amy solo estaba en 8º grado, pero Robert ya estaba planeando su futuro. Linda querría que estuviéramos listos, dijo cuando empezó el fondo universitario. Mientras preparaban la cena juntos, Robert y Amy se movían con naturalidad,
compartiendo historias sobre Linda que le traían sonrisas en lugar de lágrimas. Chen los observaba desde su asiento en la mesa, recordando la familia rota que había encontrado hacía 6 meses. ¿Sabes? Robert dijo, metiendo la lasaña en el horno, vamos a hablar en el centro comunitario la semana que viene sobre la recuperación del duelo, la sanación familiar, creen. Nuestra historia podría ayudar a otras familias que están pasando por momentos difíciles. Amy añadió que papá también está asesorando a nuevas personas en sus reuniones de Alcohólicos Anónimos, y yo estoy ayudando a crear un grupo de apoyo en la escuela para niños que han perdido a sus padres. El consejero dice que a veces la mejor manera de sanar es ayudar a otros a sanar también. Sonó el timbre. La señora Lee, de la casa de al lado, trajo uno de sus famosos pasteles. Esto se había convertido en otro ritual. El vecindario había reconstruido sus vínculos, más fuertes que antes. Cada fin de semana, diferentes vecinos pasaban con comida o simplemente para charlar. Los jardines se veían hermosos, dijo, señalando con la cabeza los parterres de Linda, ahora cuidados en conjunto. Por Robert, Amy y la mitad del vecindario vecino, esas rosas nuevas que plantamos realmente están despegando. Más tarde, mientras se sentaban a comer, Chen notó algo nuevo en la pared. Una fotografía enmarcada de ese frío patio. Debajo había una pequeña placa que decía, donde la esperanza nos encontró. A veces, todavía voy allí. Amy admitió seguir su mirada, no para esconderse más, sino para recordar lo lejos que hemos llegado. Robert se acercó y le apretó la mano. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, de nosotros, ella también estaría orgullosa de ti, dijo Amy repentinamente, por no rendirse con nosotros cuando todos los demás habían dejado de mirar. Chen sintió que se le humedecían los ojos. Eso es lo que significa la comunidad, dijo, haciendo eco de palabras de hace meses. Nos cuidamos unos a otros mientras compartían su comida rodeados de la calidez de la sanación y la esperanza. Chen pensó en esa primera noche en el patio. A veces, los cambios más grandes comienzan con los actos más pequeños de bondad. Una taza de chocolate caliente, una manta tibia, la disposición a escuchar. Afuera, el patio permaneció en silencio a la luz del atardecer. Ya no era un lugar de refugio para los perdidos, sino un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros la esperanza podía encontrarnos. Todo lo que necesitábamos era a alguien dispuesto a iluminarnos y el coraje para entrar en ella.